Hola, hola, ¿qué tal mis tejiartistas? Ya estamos aquí y esta vez para compartir con ustedes el paso a paso de esta linda capita, cubre hombros o mini poncho tejido en dos técnicas, 2 agujas y crochet. Súper fácil de tejer y tan solo con 200 gramos de lana. A continuación el paso a paso y no se pierdan ni un solo detalle. Bien, chicas, vamos a empezar a tejer nuestro mini poncho o cubre hombros. Sí, no es un poncho totalmente porque un poncho cubre casi hasta la altura de los puños. Entonces, en esta vez vamos a hacer un poncho pequeño, pero en la talla de adultos, ¿sí? Y vamos a trabajar en la técnica de 2 agujas, como ven aquí, pero también en ganchillo. Y está súper facilito y nada más lo vamos a realizar con casi 200 gramos de lana. En este caso yo voy a utilizar esta lanita en la que ya he tejido una parte. Es una lana de esta misma marca, la de color negro, ¿sí? Miren, ahí está, indicada como para las agujas de 4.5 o de 5 milímetros. Y también voy a utilizar esta más delgadita que está como para agujas de 2.5. ¿Sí? La puse así doble porque estoy tratando de usar todas las lanitas que tengo a mano. Ya saben ustedes que es un poco difícil conseguir lanas ahora. Y también voy a utilizar esta lana de aquí en color fucsia. De esta voy a utilizar aproximadamente 100 gramos y de esta solo 80 o un poquito más. Y un ganchillo de 6 milímetros de grosor que también puede ser un 5.5. La cosa es que le acomode bien a la lanita con la que vamos a tejer. Bien, vamos a poner esto a un lado y voy a empezar diciéndoles que la primera parte es la más fácil de todas. Vamos a tejer una especie de bufandita, miren, bastante suelta así, con esta lana doble en agujas de 8 milímetros. Yo monté 2, 4, 6, 8, 10 y solo 12 puntitos. Y les voy a dar la medida en centímetros que tiene esta mini bufandita, por decirlo de alguna manera. A ver, vamos a ver, miren, estos 12 puntos de ancho tiene 10 centímetros. 10 centímetros. Y de largo nuestra bufandita tiene, porque toda la he tejido en punto derecho, así, tiene 60 centímetros, porque aquí está dobladita, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Imaginemos que hemos montado recién los 12 puntos sobre nuestras agujas, ¿sí? No hemos tejido nada y vamos a tejer todas las carreras hasta tener 60 centímetros de esta forma. Todo en punto derecho, así, desde la primera carrera hasta la última carrera, hasta que esta bufandita tenga 60 centímetros de alto, ¿sí? Así vamos a tejer todas las carreras iguales. La verdad es que está súper facilita y me encanta cuando combinamos las dos técnicas. Bien, una vez que ya tenemos los 60 centímetros, lo que vamos a hacer es rematar los puntos y lo vamos a hacer así, tejiendo un punto derecho, el siguiente también y el anterior pasa por encima del que ya está tejido. Así vamos a rematar nuestros 12 puntitos. No lo vamos a hacer muy ajustado ni tampoco muy suelto, ¿sí? Ahí está. La verdad es que queda muy bonita y es bastante económica. Ahí está. Terminamos. Vamos a cortar la hebra. Por aquí tengo mi tijerita. A ver, voy a tomar mi piquetera. Bien, miren. Y voy a dejar una cuerdita larga como para coser. Corto con mi piquetera. Y la lana que queda la voy a pasar por este último puntito. Así. Ajustamos bien. Desocupamos nuestra mesita para poder trabajar. Vamos por una agujita lanera. Y ensartamos en la agujita esta lana que hemos dejado para poder coser, ¿sí? Ahí está. Entonces voy a traer, miren, está así mi tejido. Voy a traer las dos partes, siempre viendo que esté muy derechito. Y voy a empezar a coser, ¿sí? Siempre ya saben que aseguramos muy bien la primera parte de la costura. Allí una.
y 2 veces, ¿sí? Bien. Y luego vamos a coser de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Así hasta llegar al otro extremo. Nada complicado, ¿vieron? Súper fácil. Con mucho cariño para las chicas que están empezando a tejer tanto a 2 agujas como a crochet. Aquí entonces aseguro la hebra, ¿sí? Y como tengo otra hebrita aquí de la montada de los puntos, voy a aprovechar para hacer un nudo y un segundo nudito para que todo quede muy asegurado. Y luego voy a perder entre mi tejido estas hebritas que me van quedando, ¿sí? Bien. Una vez que ya he hecho esto, voy a cortar la lanita. Listo. Y lo mismo voy a hacer con esta hebrita y nos encontramos. Bien, como pueden observar, ya he cosido muy bien. He quitado todas las hebras que están quedando. Voy a poner por el derecho y tengo así, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Bien, aquí está mi costura que me va a servir como una referencia. Voy a tomar la costurita así, voy a doblar en 2, tengo la costura aquí. Y aquí en esta parte de acá, que es la exacta mitad, no voy a contar las carreras, simplemente voy a calcular así, sin estirar. Aquí voy a poner una marquita. Bien, he puesto una marquita aquí y aquí donde tengo la costura también voy a poner otra marca o marcador, ¿sí? Allí. Bien, una vez que ya tengo esto así, voy a tomar mi cinta métrica y voy a medir cuántos centímetros tengo aquí. Tengo 30, ¿sí? Esta cantidad que tenga aquí la voy a dividir en 3. No tiene que ser precisamente exacta, pero cuanto más exacta, mucho mejor. Entonces, a los 10 centímetros, que es aquí, voy a poner una marquita. A los 20 centímetros, que es aquí, otra marquita, ¿sí? Luego doy la vuelta a mi tejido y no necesito medir, simplemente a la altura que tengo el marcador o la marquita pongo una y luego donde está la otra pongo otra. Ahí está. Tengo 6 marcadores, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, ahora vamos con el siguiente paso. Para el siguiente paso vamos a tomar nuestra lana de este color fucsia, pero si ustedes quieren pueden tejer todo en un solo color, ¿sí? Y vamos a empezar por donde tengo la marca de la costura, ¿sí? Entonces voy a retirar mi marcador, esto era solamente para guiarme, y ahí mismo donde ha estado mi marcador introduzco el ganchillo para poder atar la lanita que tengo aquí con la que voy a empezar a tejer, ¿sí? Entonces dejo un poco larguita y hago un nudito, nada más. Introduzco el ganchillo y lo que voy a hacer es tejer aquí 3 cadenitas para empezar. A ver, vamos a sacar bien solo la hebrita, ahí está. 1, vamos a aclarar la imagen, 2 y 3 cadenitas, ¿sí? Enlazo y miren, aquí está lo importante. Dentro de este mismo espacio, aquí, miren, aquí no sé si notan bien, pero acá hay un surquito del punto Santa Clara y aquí está el otro. Pues entre estos dos, en este espacio de carrera, voy a poner un punto alto. ¿Sí? Ahí está mi punto alto. Bien. Ahora voy a enlazar de nuevo y voy a ir al espacio entre esta carrera y esta, o entre este Santa Clara y el otro. Y ahí voy a poner un punto alto y un siguiente punto alto, allí mismo al costadito, sin salir de estas dos barritas, ¿sí? Ahí está. Y así voy a continuar hasta llegar aquí. Otra vez en este espacio entre este Santa Clara y este voy a colocar 2 puntos altos. 1 y 2. Ahí está. Ahora en este espacio también. 1 y 2. Aquí también. 1 y 2.
ya voy a llegar a la marca, nuevamente un punto alto y 2 puntos altos. Y aquí donde tengo la marquita, que es en el siguiente espacio, la voy a retirar y aquí voy a colocar, miren, un punto alto, allí mismo en ese mismo agujerito mi segundo punto alto y mi tercer punto alto. Luego voy a colocar una cadenita de separación y allí mismo 3 puntos altos más. 1, 2 y 3. De manera que he creado un abanico, ¿sí? Para poder hacer los aumentos. Ahora voy a contar cuántos puntos tengo aquí. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y voy a ver aquí si es que van a entrar 12 o voy a hacer algo para que alcancen 12. Entonces tengo aquí 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Está exacto por coincidencia, ¿sí? Si no, ya hacemos que encaje de una forma o de otra allí con un poquito de astucia. Entonces voy a poner mis 12 puntos altos aquí de la misma forma. 2 y 2. Lo más probable es que les quede exacto porque hemos medido al poner las marquitas. Por eso no va a haber ningún problema, ¿sí? Entonces ponemos 1 y 2 y tenemos que colocar 12. Ya vamos 6, 7, 8, 9, 10, aquí 11 y 12. Bien, y llegamos al marcador donde vamos a colocar nuestros 6 puntos altos separados de una cadenita. 1, 2, vamos a poner la cadenita por aquí para que pueda correr. 3, una cadenita, 3, una cadenita de separación y 3 más. 1, 2 y 3. ¿Sí? Ya tengo mi segundo abanico donde estaba mi segunda marquita. Y ahora tengo que calcular igual 12 para aquí. Entonces digo 2, 4, 6, 8, 10, 12. Miren, por ejemplo, me sobra un espacio. ¿Qué puedo hacer? Voy a saltar un espacio. En vez de poner los 2 puntos altos aquí, los voy a poner aquí. Entonces dejo este espacio libre y paso aquí. O también puedo poner uno aquí, por ejemplo, un punto alto y el siguiente en el otro espacio. Entonces allí tengo 2. Ahora empiezo a trabajar 2 por espacio. 2, 3, 4, vamos al otro espacio, 5, 6, aquí 7, 8, 9, 10 y ya llegando a la marca 11 y 12. Miren, entonces lo hice encuadrar, ¿sí? Este es un trabajo artesanal, así que no tiene que ser exactamente preciso y no se va a notar la diferencia. Quito el marcador y ahora voy a poner mi abanico aquí como ya lo hice antes, de 3 puntos altos. 1, 2, 3, cadenita de separación y 3 puntos altos más allí. 1, 2 y 3. ¿Y ahora qué? Volver a encajar los 12 puntos aquí. Aquí repito el abanico, otra vez encajo los 12 puntos, repito el abanico y los 12 puntos hasta llegar aquí y poner a un ladito el abanico, porque aquí debe haber un abanico, ¿sí? Entonces así vamos a trabajar como les indiqué y al término de esta carrera nos encontramos. Bien, aquí estoy ya para terminar esta carrera. Acabo de hacer el abanico que faltaba y voy a ir aquí a la tercera cadenita
para cerrar este punto, ¿sí? Bien, ahora, ¿cómo voy a hacer la siguiente carrera? De la siguiente manera, subo con 3 cadenitas, 2, 3 cadenitas y una más, 4. ¿Por qué? Porque aquí donde debería poner un punto no lo voy a poner, sino que voy a saltar al siguiente espacio y lo voy a poner aquí. Voy a tejer otra cadenita de separación, enlazo, dejo libre este agujerito y salto al otro. Una cadenita de separación, dejo libre este espacio y salto al otro. Cadenita de separación, dejo libre este espacio y salto al otro. Así hasta llegar al abanico, ¿sí? Cadenita de separación, libre en el siguiente. Cadenita de separación, libre y en el siguiente. ¿Sí? Ahora, cadenita de separación, voy aquí al abanico y voy a poner 2 puntos altos, 1 y 2. A ver, 2. No voy a poner 6 como puse antes, sino solo 4, por eso estoy poniendo 2. 2 cadenitas de separación en el abanico, enlazo y 2 puntos altos, 1 y 2. ¿Sí? Antes pusimos 6 solo porque queríamos darle la forma. Aquí, cadenita de separación y voy aquí, al primer espacio que está cerca al abanico. Y luego sigo cadenita de separación, dejo un espacio libre al siguiente. Cadenita de separación, un espacio libre al siguiente. Cadenita de separación, un espacio libre al siguiente. Cadenita de separación, espacio libre al siguiente. Cadenita de separación, espacio libre al siguiente. Cadenita de separación, espacio libre aquí, justo a la base del abanico, ¿sí? Ahí está. Ahora, cadenita de separación y repito en este abanico lo mismo, ¿ok? 2 puntos altos, 2 cadenitas de separación, ahora sí serán mis abanicos siempre, y aquí 2 puntos altos más, 1 y 2. Y así voy a terminar esta carrera, repitiendo lo mismo, cadenita de separación aquí, enlazo y voy al punto que continúa después del abanico y siempre poniendo una cadenita de separación, dejando un agujerito libre y pasando al otro. Y los abanicos iguales, ¿sí? Así voy a continuar por toda esta carrera hasta llegar aquí donde empecé. Bien, ya estoy por terminar esta segunda carrera de ganchillo. Esta es la primera, esta es la segunda. He tejido el abanico como les indiqué y voy aquí a la tercera cadenita. 1, 2, 3. Allí le pico y vamos a cerrar con un puntito deslizado, ¿sí? Perdón, aquí me faltaba una cadenita, ¿sí? Que siempre estamos poniendo y ahora sí, cerramos con el puntito deslizado. Ahora sí, ahí está. ¿Cómo vamos a tejer las demás carreras? De la siguiente manera. Aquí vamos a subir siempre con 4 cadenitas porque son 3 cadenitas que equivalen al punto alto y una cadenita de la separación. Luego voy a enlazar y voy a ir sobre este puntito, ¿sí? Así. Cadenita de separación y sobre este puntito. Cadenita de separación y sobre este puntito. Cadenita de separación sobre este puntito. Miren. Cadenita de separación sobre este puntito. Así vamos a ir avanzando hasta llegar al abanico, siempre poniendo nuestra cadenita de separación, ¿sí? Cadenita de separación y miren, aquí ya no hay más puntitos, acabo de poner este sobre este, pero aquí siempre voy a poner un puntito en la base del abanico, allí, ¿sí? Para que vaya aumentando. No olvidemos, siempre punto sobre punto, pero aquí siempre un puntito. Igual que hemos hecho en este abanico, en el inicio hemos puesto un puntito. Entonces, cadenita de separación, enlazo y voy aquí
2 puntos altos, como es mi abanico, 1 y 2, 2 cadenitas de separación y 2 puntos altos más allí mismo, 1 y 2, ¿sí? Cadenita de separación que no debo de olvidar, enlazo y no voy a pasar a este punto, sino voy a ir aquí, ¿sí? Y voy a poner un punto alto, luego cadenita de separación y voy sobre el otro punto, ¿sí? ¿Para qué? Para que a los lados del abanico siempre se vaya aumentando un puntito. Entonces de esta manera voy a continuar por todo alrededor hasta llegar aquí, a donde empecé. Y todas las carreras van a ser iguales, siempre vamos a ir aumentando un puntito a los lados del abanico. Aquí en la carrera que viene siendo la número 3, que es la que voy a hacer, la voy a tejer todo en fucsia, pero en la carrera número 4 al inicio voy a atar la lana matizada que tengo aquí, esta, y voy a hacer una carrera con la lana matizada, pero si ustedes quieren pueden continuar con un solo color. Entonces vamos a avanzar un poquito más para ver cómo va quedando. Bien, chicas, puse el tejido aquí en el maniquí porque quiero que observen algo. Miren la parte de los hombros. Cuando ya tenemos el suficiente espacio o el ancho para poder mover nuestros bracitos con comodidad, vamos a dejar de hacer los aumentos que van en esta parte de aquí, ¿sí? En la parte de los hombros. Ahora les voy a mostrar cómo los vamos a hacer, pero quería darles esta indicación. Miren, yo he tejido 1, 2, 3, 4 y 5 carreras de aumento alrededor, ¿sí? Pero dependerá del grosor de ganchillo o de agujas con el que empezaron a tejer con la lana y todo eso, porque yo sé que a veces pues no consiguen el mismo grosor y están trabajando con otro número, ya sea de ganchillo o de agujas. Entonces por eso les quería dar la medida. Cuando ya cubre sus hombros y les da cierta flexibilidad para mover los brazos, entonces vamos a dejar de hacer 2 aumentos, los que van en los hombros. Vamos entonces con el siguiente paso. Bien, entonces ya estamos aquí. ¿Cómo vamos a empezar a tejer? Si vamos a quitar un aumento. Sí, miren, algo importante es que coloquemos nuestro tejido de esta manera. Aquí tengo yo la costura, claro que casi no se nota, pero es la que debo de colocar para la parte de atrás, ¿sí? Debo tener aquí 2 puntas y las puntas de los hombros en este lado. Bueno, como la cámara no alcanza para todo, les voy a mostrar solo en un lado. Entonces vamos a tomar nuestros marcadores porque vamos a disminuir en este lado. Entonces, como va a ser en este lado, voy a poner mi marcador para que cuando yo llegue a esos abanicos tenga que hacer mi disminución. Entonces pongo allí mis marcadores, ¿sí? Y voy a empezar a tejer. Voy a tejer igual como he venido tejiendo hasta ahora, todos los abanicos de la misma manera, solo que al llegar aquí voy a hacer la disminución. Entonces empiezo aquí con 3 cadenitas, 2, 3 cadenitas, una más que es la de separación y voy aquí a la base de este punto a tejer un punto alto. Y luego al otro y así voy a continuar hasta llegar a mi marcador, tejiendo mis abanicos como normalmente lo he estado haciendo. Cuando llegue aquí, vemos cómo hacemos las disminuciones, ¿sí? Bien, ya estoy aquí donde tengo la marca en mi abanico. Voy a tejer aquí, miren, el punto como normalmente he venido haciendo el aumento. Este era el punto del aumento, recuerden este sobre este, era el último punto y aquí el aumento, ¿sí? Voy a retirar mi marcadorcito y aquí en este abanico no voy a tejer el abanico, sino que voy a tejer mi cadenita normal y aquí voy a poner solo 2 puntos altos, 1 y 2, ¿sí? Luego una cadenita de separación y voy aquí donde normalmente estoy tejiendo el punto de aumento, ¿sí? Estoy haciendo el aumento igual que aquí, pero ya no estoy poniendo abanico, solo 2 puntos altos, porque en la siguiente carrera ya no van a haber aumentos. Entonces continúo de la misma manera como estoy tejiendo un punto alto, una cadenita de separación, un punto alto, una cadenita de separación. Voy a continuar igual. Aquí normal mis aumentos, mi abanico, en el resto siempre normal mis aumentos, mi abanico, solo hasta llegar aquí voy a repetir lo mismo que hice al otro lado. Y bien, aquí ya estoy llegando al marcador donde tengo que cambiar los aumentos por disminuciones y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Miren.
Aquí he puesto el punto sobre el último punto y aquí siempre hago un aumento. Voy a continuar haciendo esto, solo en esta carrera, ¿sí? Luego voy a tejer mi cadenita de separación, voy a retirar mi marca o mi marcadorcito, enlazo y voy a ir aquí al centro, pero voy a tejer solo 2 puntos altos, 1 y 2, ¿sí? Cadenita de separación y paso aquí donde estoy tejiendo siempre el puntito que se aumenta, igual que aquí, ¿sí? Por esta carrera todavía lo hacemos. Y luego aquí continúo tejiendo normal, punto sobre punto. Y el resto de los abanicos se tejen normales, ¿sí? Con los aumentos que corresponden. Solo en los dos aumentos que tengo el marcador voy a repetir esto, en este y en el que viene, ¿sí? Entonces terminamos esta carrera y nos encontramos. Bien, aquí he terminado toda la carrera, he cerrado y voy a subir con 3 cadenas normalmente y voy a continuar tejiendo 3 cadenas y una más, ¿sí? Siempre ponemos una más, que es la separación que hay entre punto alto y punto alto, y vamos a continuar tejiendo así, cadenita de separación y punto alto, ¿sí? Hasta llegar al primer abanico, donde ahora vamos a hacer algo diferente. Yo voy a tejer aquí delante de ustedes. A ver, perdónenme. Ahí está. Porque ya tenemos la cantidad de amplitud, por decirlo así, que necesitamos para este ponchito, ¿sí? Simplemente necesitamos seguir llevando la misma imagen, pero ya con menos aumentos. Voy aquí, donde siempre estoy poniendo el aumento, y ahora voy a tejer una cadenita, igual que hice hace un momento donde tenía los marcadores, solo 2 puntos altos, cadenita de separación y acá, para hacer el aumento. Ahora voy a tejer todos los abanicos así y voy a continuar hasta llegar aquí donde hace un momento hice esto en la carrera anterior y les voy a mostrar cómo tejer aquí, ¿sí? Voy a avanzar entonces toda esta parte hasta llegar aquí. Bien, ya estoy aquí donde hace un momento en la carrera anterior hice la disminución, ¿sí? He tejido punto sobre punto, tejo una cadenita y voy aquí al centro de este par de puntos altos y tejo un punto alto, una cadenita y paso al siguiente punto, miren, una cadenita, ¿sí? Y quedo solamente con puntos altos haciendo una disminución aquí porque ya voy a redondear, ya no va a seguir abriéndose esto con los aumentos, sino que va a quedar con la cantidad de puntos que tenemos. Entonces continúo aquí en este abanico que sigue normal. Lo que voy a hacer es la disminución que hice hace un momento, no la de aquí, porque esta es la de la carrera tras la anterior, ¿sí? Entonces voy a continuar aquí, que hay dos tipos de disminuciones que estamos haciendo. Miren, quiero mostrarles aquí, para que no se me confunda. Del abanico normal que trabajamos hemos pasado a esta disminución, que es la misma que teníamos en la carrera anterior, ¿sí? Sino que hemos ido de a pocos. Ya en la siguiente carrera estamos poniendo solo un punto, pero aquí, en este abanico de acá, vamos a hacer la misma disminución que hemos hecho aquí, ¿sí? Este que está con 2 puntos altos. No la de acá, porque esta tiene solo un punto alto, ¿sí? Bien, vamos a continuar así, transformando nuestros abanicos solo en 2 puntos altos, 2 puntos altos, ay, perdón, agarré el gancho equivocado, 2 puntos altos, y aquí donde tenemos 2 puntos altos pondremos solo uno, ¿sí? ¿Dónde está mi ganchito? Aquí está, tomé el gancho equivocado. Tengo la mesa llena de ganchos aquí. Bien, vamos a continuar entonces, cadenita de separación, y continuamos tejiendo así, cadenita de separación y punto alto. Vamos a continuar hasta llegar aquí para poder hacer la disminución. Bien, ya estoy otra vez en el abanico, cadenita de separación, punto sobre punto,
enlazo y aún pongo aquí. Cuando tengo abanico de 4 todavía pongo mi punto alto aquí en el inicio, cadenita de separación, pero ahora convierto este abanico en solo un par de puntos altos. Eso es lo que estoy haciendo en esta carrera, ¿sí? Un par de puntos altos, cadenita de separación y voy nuevamente aquí a poner mi punto alto, igual que aquí, cadenita de separación y continúo poniendo puntos altos, ¿sí? Continúo así hasta llegar aquí, repito lo mismo en este abanico y luego en este que ya ha sido transformado en la carrera anterior, solo pondré un punto alto, ¿sí? Vamos a continuar así hasta terminar esta carrera. Bien, entonces aquí acabo de tejer el último punto alto, la cadenita de separación, voy a la tercera cadenita de inicio y cierro con un puntito deslizado, ¿sí? Ahora subo como normalmente lo hago con 4 cadenitas, ¿sí? Enlazo y voy a poner un punto sobre cada punto como lo he venido haciendo y voy a avanzar hasta llegar aquí a la parte donde antes teníamos un abanico para mostrarles cómo vamos a hacer. Bien, he continuado y ya voy a llegar a esta parte para mostrarles y siempre haremos nuestra cadenita de separación y punto sobre punto alto, cadenita de separación y ahora voy a ingresar no aquí sobre este punto sino aquí en el medio, allí, luego cadenita de separación y ahora sí sobre este punto. De esta manera he terminado de desaparecer lo que era un abanico, ¿sí? Con ese proceso ahora simplemente voy a tejer punto sobre punto por todos lados porque voy a llegar aquí y voy a continuar tejiendo punto sobre punto. En el siguiente abanico voy a repetir lo mismo, punto aquí, cadenita, punto en el centro, cadenita, punto aquí. Y así he eliminado todos los abanicos que eran prácticamente los aumentos de aquí de mi tejido. Y voy a continuar tejiendo hasta tener el alto que necesito. Bien, he seguido tejiendo y quería mostrarles luego de desaparecer los aumentos de tejido 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carreras. ¿Sí? Ya sin aumentos, solo en estas casitas de punto alto, cadena, punto alto a todo alrededor del ponchito o del cubre hombros. Otra cosa es que, bueno, yo quise ponerle 2 carreras en color negro, así que la lana que tenía le retiré el color rosa y trabajé con solo el color negro, ¿sí? Pero eso, la combinación o la mezcla de los colores ya dependerá más de ustedes de lo que quieran hacer. Ahora, les voy a dar la medida en centímetros que yo tengo de este cubre hombros o mini poncho. Y les recuerdo también que si ustedes siguen tejiendo, ¿sí? Si ustedes siguen tejiendo, pueden alcanzar la medida de un ponchito común y corriente. Hasta aquí tengo casi 24 centímetros, ¿sí? Pero si ustedes siguen tejiendo ya sin hacer aumento más de largo, van a tener un poncho que puede cubrir hasta la altura o el largo, perdón, que ustedes deseen, ¿sí? Bien, una vez que he hecho esto, lo que voy a hacer es poner ya el poquito de lana que me queda combinada, que tengo aquí. A ver, se me hizo un nudito. Siempre tomo un ganchillo con el que no estoy trabajando. Que tengo aquí todos mis ganchillos, miren. Por aquí están a la mano y con lo que voy por acá y por allá, siempre tomo un ganchillo distinto. Me ha tocado que a veces he continuado tejiendo con un ganchillo que no era y he tenido luego que destejer. Pero bueno, ahí está. Voy a tomar entonces esta lanita y la voy a atar aquí donde he terminado con un nudito simple, una colita un poco larguita para poder ocultarla, ¿sí? Ahí está. Vamos a aclarar la imagen con paciencia allí. Y lo que voy a hacer aquí es lo siguiente, miren, voy a llevar este rabito de la lana para acá. Aquí en esta casita voy a tejer medio punto, cadenita, en la otra casita medio punto, cadenita, siguiente casita medio punto. Y eso es todo lo que voy a hacer como para poner un ribete de este color que trae en el cuellito, ¿sí? Entonces cadenita, espacio o casita medio punto, cadenita al aire, siguiente casita medio punto, cadenita al aire, siguiente casita medio punto, así
Voy a dar la vuelta hasta llegar aquí nuevamente, rematar y ya casi tenemos terminado el mini ponchito o cubre hombros. Bien, he dado toda la vuelta ya y lo que voy a hacer es ir aquí donde ya está el medio punto y voy a tejer un puntito deslizado, ¿sí? Paso por aquí y listo, una cadenita más y vamos a cortar la lanita un poquito larga para luego poder ocultarla con la ayuda de la aguja lanera. Vamos a retirar todas nuestras lanitas y lo que ya les había enseñado antes, ¿sí? Tomamos nuestra agujita lanera, nuestra lanita, ensartamos en la aguja y vamos por el revés de nuestra prenda a dar unas puntaditas solo para ocultar esta hebrita, ¿sí? Y que quede muy asegurada. Entonces vamos por allí, pero siempre por el revés. Aunque aquí va a ser más difícil que se note porque como estamos trabajando con dos colores, pues se pierde la puntadita ahí. Ahí está. Una vez que hemos dado varias puntaditas, cortamos y lo mismo hacemos con cualquier resto de lana que nos está quedando, como aquí por ejemplo. Vamos por el lado que le corresponde, el color que le corresponde, ocultamos todo y nos falta solo un detalle para ya terminar nuestro cuellito o nuestro ponchito, mini poncho o nuestro cubre hombros. Bien, miren, el siguiente paso no es nada más y nada menos que tejer unas cadenitas que midan aproximadamente 45 centímetros, ¿sí? Solo cadenitas con el color negro porque voy a traer aquí mi ponchito, ¿sí? Recuerden, la parte de la costura va para la parte de atrás, ¿sí? De la espalda. Entonces yo voy a traer aquí mi ponchito. Ya sé que una de estos aumentos va en un hombro, el otro va en el otro hombro y dos para la parte de adelante, ¿sí? Y aquí en el centro de estas casitas tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces voy a agarrar 1, 2, 3, 4 y aquí en estas dos voy a pasar esta cuerdita, que no es que la estoy pasando por todo alrededor porque no hay necesidad, simplemente es un adornito. Voy a atarlas ahí y voy a hacer un lacito, nada más, ¿sí? Como para darle un detalle pequeñito, sencillo, pero femenino. Y voy a cortar este excedente de la lanita y este. Y ya está. Ahora vamos a ver cómo luce en el maniquí. Y listo, así es como finalmente quedó nuestro mini ponchito o cubre hombros. Si ustedes desean pueden seguir tejiéndolo aún más largo y les quedará precioso. Muchísimas gracias por acompañarme. Espero que se animen a tejer este bonito modelo tanto en la técnica de 2 agujas como en ganchillos. Será hasta una próxima oportunidad. Un besito muy grande. Que Dios nos bendiga a todos.